como recuerdan, cuando planteamos evaluar toda la medicina personalizada, cómo se pueden mejorar los tratamientos, dijimos, primer bloque, la genética. Segundo bloque, los medicamentos. Y después empezamos con la clínica, poco a poco viendo ejemplos. Ya hemos visto oncología, como bien han visto, y ahora tenemos la parte más novedosa, desgraciadamente, que son infecciosas y COVID. De hecho, cuando hablamos con las dos personas que tienen aquí, que son las columnas que soportan la pandemia, al menos en el área de Badajoz, junto con el Departamento de Infecciosas y, por supuesto, micro y neumología, son la gente que está realmente en el día a día soportando la pandemia. Cuando programamos el curso estábamos en mitad de la ola y dijimos, vamos a tirarle para abril, a ver si para entonces, y parece que hemos tenido suerte y hemos pillado un valle, porque de otra manera hubiese sido imposible que ninguno de los dos hubiesen estado hoy con nosotros. Les presento, son dos buenos amigos y colaboradores de muchos años. El doctor Agustín Pijierro es el jefe de sección de medicina interna en el Hospital Universitario, la persona que coordina la medicina interna y, aparte de eso, es quien lleva el responsable de las enfermedades raras en el hospital, en el área de Badajoz y, bueno, coordinado con Cáceres en toda Extremadura. Él ha hecho el doctorado en medicina personalizada precisamente y colabora en la coordinación conmigo y otros compañeros del proyecto MEDEA. Luego, por tanto, les puedo hablar de la medicina personalizada desde el punto de vista de investigación hasta el punto de vista de la aplicación práctica, e incluso tiene otra característica, y es que aquí donde lo tienen es uno de los, bueno, no sé qué palabra utilizar, creadores, inspiradores o de las personas que crearon el JARA en Extremadura. Cuando hace muchos años se decidió que necesitábamos un sistema de historia clínica electrónica, pues hubo un grupo de profesionales, por supuesto que las había de la informática, pero también algunos clínicos que en Mérida estuvieron trabajando. Entonces, Agustín es una de las personas que, junto con otros compañeros, tuvieron el privilegio y el sufrimiento de montar el sistema de historia clínica electrónica del que disfrutamos en Extremadura, que es único, como hemos hablado muchas veces, porque incluye tanto primaria como especializada y cubre al 100% de la población prácticamente, ¿no? Entonces, él les va a hablar de medicina personalizada y el tratamiento del COVID. Obviamente, en el hospital es el responsable de las camas, la atención, no solo del COVID, sino de medicina interna, que al final es la medicina. El segundo ponente, para que os deis directamente la palabra, el doctor Rodríguez Vidigal, por nada más y nada menos que si él dice que el responsable va a decir que no, porque son todos, pero bueno, de alguna manera la referencia, llamémosle así, de la unidad de patología infecciosa del hospital, imagínense, o sea, es precisamente la persona sobre que recae la atención de la COVID desde el primer minuto. Entre sus muchas cualidades y características, en mitad de la pandemia nos llaman que había empezado un ensayo clínico en 30 países en la Organización Mundial de la Salud para probar nuevos medicamentos contra la COVID. Y estoy hablando del mes de marzo, abril del año pasado, imaginaos, sin recursos porque era un ensayo independiente, que si queríamos entrar. El doctor Rodríguez Vidigal asumió esa responsabilidad, que no es fácil, con la que teníamos encima, hacer un ensayo clínico sin recursos, y fue el investigador principal del proyecto que ustedes han oído hablar, Solidarity o Solidaridad, promovido por la Organización Mundial de la Salud para probar distintos tratamientos del COVID, ¿no? O de la COVID. Él fue el investigador principal, luego conoce directamente el tema. Entonces, muchas cualidades. El doctor Rodríguez Vidigal, además, es médico en el sentido más positivo, en el sentido humanista. Ambos dos son dos mejores personas que médicos, que es algo muy complicado. Abarcan el ser humano completo en todas sus dimensiones. Y además el doctor Rodríguez Vidigal, seguro que en el sentido literario, humanístico, nos podría casi más hablar o tanto como en medicina. Para mí es un orgullo estar vivos para compartir con vosotros, Agustín y Paco. Ya os he hablado, estos son una muestra de las 500 mejores personas o 600 que tenemos en la comunidad, dispuestos a pasar aquí las tardes de los jueves escuchando sobre medicina personalizada y farmacogenética. Así que, Agustín, gracias. Te dejo silencio y al final, sin micrófonos, debatiremos durante 20 minutos con ellos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Decía que muchas gracias, Adrián, por tu cariñosísima presentación. Está claro que eres
amigo antes que compañero, como ya sabemos, ¿no? Y nos conocemos. Y bueno, y tengo que decir que para mí es un honor estar aquí y compartir un foro en el que estoy viendo que hay ahora mismo 113 participantes. Y claro, una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, que es a relacionarnos vía, bueno, pues vía webinarios y vía telemática, ¿no? Como estamos haciendo hoy, pues la verdad es que no he tenido un quórum tan importante, ¿no? Como el que tengo, como el que estamos teniendo hoy, ¿no? Con lo cual, daros a todos la enhorabuena, Adrián, por la iniciativa y a todos los asistentes por estar ahí y bueno, y por compartir este rato con vosotros. Voy a pasar a compartir pantalla para empezar a hablar de lo que nos ha traído por aquí, que es, creo que se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, como decía, bueno, pues vamos a hablaros hoy de la individualización del tratamiento en la enfermedad COVID-19, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado de que, bueno, que tenéis algunas nociones de farmacogenética a partir de clases anteriores, y nosotros lo que vamos a intentar es, bueno, dar una aplicación práctica en lo que concierne a esta enfermedad que tanto nos está ocupando y tanto nos está modificando el día a día desde hace ya más de un año, ¿verdad? Bueno, la enfermedad COVID-19, estos son conceptos que quiero repasar así un poquito rápido para situarnos. Bueno, ya sabéis que empezó a finales de diciembre del 19, allá por la región china de Wuhan, y bueno, se empezó a hablar de epidemia porque, bueno, debéis saber que una epidemia es una enfermedad que de repente empieza a acontecer con una incidencia inusual respecto a lo que acontecía anteriormente. Claro, podemos hablar de epidemia cuando una enfermedad pasa de tener de 0 a un individuo, ¿no? Porque el salto es muy importante, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, bueno, pues infecciones por coronavirus ha habido. Claro, la cosa fue más allá cuando ya a la altura del mes de marzo y ya sobre todo abril, pues ya vemos que la enfermedad, bueno, pues se estaba propagando de una manera importante. Y aparece el concepto de pandemia, porque hablamos de pandemia cuando una enfermedad se desarrolla habitualmente ya en al menos 3 zonas geográficas, 3 zonas que están separadas geográficamente y al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahí tenéis la representación de, en este caso, 4 continentes, América del Norte, América del Sur, como 2 zonas geográficas, Europa y Asia, afectados por la pandemia. A partir de ahí las cosas evidentemente no han hecho más que empeorar y bueno, y ya veis que, bueno, que los datos han ido progresivamente en aumento. Fijaros, este es un recurso que tenéis a vuestra disposición que aporta la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos y hace una monitorización prácticamente, bueno, en tiempo real, ¿no? de la evolución de la enfermedad en cuanto a número de casos, número de muertes y estructurado por países, ¿no? Bueno, digamos, la foto que cogí yo del domingo pasado, del día 4, para que tuvierais la situación real en la que nos encontramos. Y bueno, y evidentemente a estas alturas, pues a nadie se le escapa que efectivamente que esto es una pandemia en toda regla. Ya llevamos prácticamente casi 3 millones de muertos a nivel mundial. Nosotros ocupamos la décima potencia en digamos, aportar muertos a esta catástrofe, más de 75.000 muertos en nuestro país. Y bueno, y en fin, cifras que a todos nos tienen muy preocupados, que nos tienen muy alarmados y sobre todo para las que aún no vemos fin, ¿no? Entonces, bueno, este es el problema en el que nos encontramos. Y bueno, y este es el protagonista del desaguisado, ¿verdad? El virus SARS-CoV-2, que bueno, aquí tenéis reflejada, bueno, una serie de estructuras que nos ayudan a los clínicos, bueno, a determinar, bueno, pues la respuesta inmunológica que va teniendo el cuerpo a medida que va tropezando con el virus, ¿no? La proteína S, que es digamos, la más famosa porque es la S de Spike, que es, bueno, por donde se ancla el virus a la célula del ser humano y por la que penetra la proteína M y la membrana lipídica, que también es fuente de inmunogenicidad, ¿no? En fin, es una enfermedad que hay que decir que, bueno, que pese a todo, la mayoría de los casos son casos leves, ¿verdad? Hasta más del 80% de los casos, bueno, pues pasan de una manera, pues, o bien anodina, en la cual el individuo apenas tiene nada, como muchos de vosotros conocéis, o bien síntomas leves,
Hay un porcentaje de casos severos, ¿no?, que podemos estimar en torno al 10, 14% aproximadamente, que bueno, que esos en algún momento pues tienen contacto ya con el hospital generalmente, y hay un 5% de pacientes que evolucionan mal, que evolucionan con una neumonía grave, con un fallo multiorgánico, y muchos de ellos fallecen. Nosotros hemos tenido durante el mes de enero, hemos tenido, ya sabéis que aquí hablamos de olas, picos, en fin, repuntes de la enfermedad. Nosotros pasamos por los 2 primeros de una manera relativamente buena. Sin embargo, el tercer repunte de la enfermedad por el mes de enero y febrero ha sido realmente muy duro de llevar. Hemos tenido más de 200 pacientes ingresados, hemos tenido una mortalidad muy elevada, tanto en planta y mucho más en la UCI, y en fin, ha sido muy, muy desastroso. Decir que la enfermedad dura en torno a 2 semanas cuando acontece de una manera leve o moderada, pero claro, se prolonga mucho más y dura hasta 6 semanas cuando la cosa se complica, ¿no?, que ese es otro dato también que hay que tener en cuenta. El COVID, con todo y con eso, ya se venía amagando, ¿no?, digamos, en el ambiente infectológico, de que podía acontecer una pandemia, ¿no? Hemos tenido el amago del ébola, que tiene una mortalidad muy superior. Tuvimos el amago del MERS-CoV, que es un primo hermano, otro coronavirus, y que también tiene una mortalidad muy elevada, pero bueno, eso fue un brote relativamente, autolimitado y muy controlado. Y ahora tenemos el SARS-CoV-2, que, como veis, no se parece, por mucho que al principio se nos dijera, a una simple gripe. Aquí ya veis la mortalidad de la gripe y aquí veis la mortalidad de la COVID-19. Y y decir que en la clínica, pues vamos como efectivamente, alguna enfermedad que se contagia fundamentalmente por las gotitas que todos emitimos al respirar, al hablar, al estar vivos, ¿no? Sin más, hasta superficies que puedan estar contaminadas, de ahí se produce el contagio. Los síntomas, generalmente, cuando son leves, son fatiga, febrícula, una tos seca, un enrojecimiento ocular, algo que puede ser, pues como cualquier proceso catarral. En los casos, digamos, ya más leves, pues hay un malestar general, mialgias, que son dolores musculares, artralgias, que son dolores en las articulaciones. Puede haber manifestaciones gastrointestinales, el vientre un poquito suelto, algo de diarrea, dolor de cabeza. Y ya en los casos graves, fundamentalmente lo que vemos es una dificultad para respirar, un dolor torácico y complicaciones de índole cardiovascular, ¿no?, manifestadas por fenómenos trombóticos que ahora están tan tristemente de moda por el problema de las vacunas, ¿no? Y hay que decir rápidamente que para esta enfermedad, evidentemente nueva, pues no tenemos tratamiento específico, ¿no? Y ahí es donde empezamos un poco propiamente con la clase. Al no tener tratamiento específico, ¿en qué nos protegemos? Pues nos protegemos con medidas de prevención. La mascarilla es una medida de prevención, el distanciamiento social es otra, y por supuesto las vacunas, ¿verdad? ¿La prevención qué es? La prevención es ni más ni menos que tener una oportunidad de no adquirir la enfermedad, de no adquirir el virus, y por lo tanto de poder pasar la enfermedad de una manera, digamos, llevadera, y sobre todo que además los recursos sanitarios de que disponemos tengan capacidad de absorber la demanda, porque claro, cuando de repente te vienen al hospital 1000 pacientes, pues no tenemos la posibilidad de atender a 1000 pacientes a la vez, no estamos preparados para eso, ¿no? Entonces, en fin, esa es, digamos, todo a lo que va dirigido el uso de mascarilla, el distanciamiento social y finalmente ahora las vacunas, ¿no? Pero centrándonos en el aspecto terapéutico, pues como os decía, hemos encontrado una enfermedad nueva y una enfermedad que no tiene tratamiento específico. Cuando algo no tiene tratamiento específico, pues intentamos manejarnos en ciencia, y la medicina es una ciencia, aunque a veces tiene parte de arte, ¿no? Pues no, ¿en qué nos manejamos? Nos manejamos con fármacos que ya están en el mercado, que estábamos usando para otra cuestión, y que por eso aparecen los de off-label. Off-label quiere decir fuera de indicación, ¿no? Y que ahora tenemos que recuperar para esta indicación nueva, y empezamos a manejarnos con fármacos sobre los que rápidamente empezamos a investigar, ¿verdad? Esta es una diapositiva que puede ser dura para muchos de vosotros porque es un poquito técnica, pero la quiero traer para que intentéis entender de qué manera vamos progresando en el ámbito terapéutico, ¿no? Nosotros,
Bueno, pues partimos de analizar de qué manera el virus entra en nuestro cuerpo, penetra en una célula, a partir de ahí se reproduce, se replica y una vez que esa célula la tiene completamente replicada, bueno, pues esa replicación del virus vuelve a salir al exterior para infectar nuevas células. Hay que decir rápidamente que el virus lo que pretende, lo que quiere, es vivir con nosotros cómodamente, como lo hace, por ejemplo, con los murciélagos, ¿no? Ya sabéis que una de las digamos, de las hipótesis más plausibles es que el virus viene, bueno, fundamentalmente su reservorio era el murciélago y ha saltado a la especie humana probablemente por un agente en el medio, si bien ya sabéis que las teorías conspiranoicas con todo esto de que se ha escapado de un laboratorio, bueno, pues ahí están y quién sabe dónde acabarán, ¿no? Pero como digo, bueno, el virus lo que pretende es vivir con nosotros cómodamente, no nos quiere matar, el virus va mutando para intentar, digamos, ser parte nuestra y vivir confortablemente con nosotros somos el reservorio, él se replica tranquilamente y no se tiene que buscar a nadie más. Pero esto no sucede ahora el virus actúa de una manera que puede ser letal. Y como veis, pasa por distintas fases y claro, ya tenemos fármacos que actúan a todos estos niveles. Evidentemente, cuando uno piensa en cómo actúa el virus, dice, bueno, pues voy a probar toda esta cohorte de fármacos de los que ya dispongo, que están probados para otras enfermedades que, digamos, pueden funcionar de la misma manera y que igual nos sirven, ¿vale? Y basándose en eso, pues empiezan a aparecer estudios clínicos en los cuales se coge de la farmacopea aquellos fármacos que ya teníamos disponibles y fijaros, estos son la cantidad de fármacos para los que existen más de 10 ensayos en marcha, ¿vale? Que bueno, que son muchos más, porque con menos de 10 ensayos pues hay muchísimos más fármacos. Entonces, para que veáis que hay un grandísimo número de publicaciones y evidentemente cuando uno pone ahora en un buscador médico COVID-19, pues la cantidad de referencias que te salen es realmente abrumadora. O sea, hay muchas cosas que no sabemos de la enfermedad, pero realmente el esfuerzo investigador está siendo muy, muy intenso. Y claro, como ya podéis imaginar, con todo ese escenario en el cual uno tiene fármacos, pero no sabe si valdrán para la enfermedad o no, el médico se plantea muchas veces si el cociente riesgo-beneficio, es decir, si lo que pierdo cuando meto un fármaco es mayor que lo que gano o al revés, en fin, a nosotros nos supone un dolor de cabeza. Evidentemente el médico se debe regir por el concepto de primum non nocere, ¿no? que ya viene de cuando empezó la medicina, ¿no? Y en este sentido la farmacogenética nos tiene que ayudar y nos puede ayudar mucho, ¿no? Y es de lo que queremos hablar. ¿Qué aporta la farmacogenética? Bueno, pues la farmacogenética nos ayuda a entender por qué una misma dosis o por qué un fármaco hay individuos a los que les puede sentar bien, a otros a los que igualmente no les hace nada y a otros, en cambio, a los que les puede producir incluso patología, ¿verdad? O daño, digamos. Bueno, pues esto es uno de los aspectos que aborda la farmacogenética. La farmacogenética no solamente nos ayuda a individualizar dosis, sino que nos ayuda a racionalizar ese cociente riesgo-beneficio para que el médico pueda de una manera, digamos, más confortable y más segura para el paciente tomar una decisión clínica. Evidentemente ayuda a tratar poblaciones y en este caso que nos ocupa del COVID-19, eso es crítico porque tenemos una gran población afecta por el virus. En principio, todos somos candidatos a contagiarnos en un momento dado de la pandemia. Como yo digo muchas veces, la persona que dijo la verdad en cuanto al ámbito de los políticos el primer día fue la señora Merkel, que dijo esto viene a infectar al 60-70% de la población. Prepárense. Ha sido la única casi verdad que nos dijeron desde el principio los políticos. Es un tratamiento poblacional y la farmacogenética nos ayuda a eso. Evidentemente el abordaje muchas veces tiene que ver con el uso de diferentes fármacos, no de uno solo, y evidentemente podemos evitar interacciones. Y por supuesto también nos ayuda a explicar por qué la enfermedad a veces pasa de puntillas y prácticamente un individuo no tiene nada y en cambio otros fallecen. De hecho, hay estudios en los que se evidencia que hay determinadas mutaciones en algunos genes que ayudan a que esos individuos tengan más posibilidad de tener un cuadro respiratorio fatal que nosotros. Bueno, como digo, en este contexto, bueno, pues no solamente se trata de analizar los aspectos fisiológicos, ambientales o patológicos de la enfermedad, sino que los
factores genéticos y la farmacogenética es uno de ellos, tenemos que estudiarlo. Y finalmente, ¿qué buscamos? Buscamos eficacia y buscamos seguridad. Eficacia en cuanto a acertar con el fármaco, acertar con la dosis de ese fármaco, y seguridad, ¿por qué? Porque queremos evitar reacciones adversas y queremos minimizar las interacciones porque, como ya digo, generalmente usamos cócteles de fármacos, no un fármaco solo. Fijaros, quiero reseñaros aquí cómo ha cambiado el paradigma de tratamiento que hemos estado manejando los médicos en el ámbito hospitalario respecto al tratamiento de la COVID-19. Fijaros, esta es una diapositiva del mes de abril, ¿no? Allá por el mes de abril, nosotros cuando ingresaba un paciente en la planta, bueno, pues generalmente podíamos usar 2 fármacos, hidroxicloroquina y acitromicina, que estaban muy en boga, ¿verdad? Luego, a partir de ahí, bueno, pues podíamos considerar otra serie de soluciones, como por ejemplo esta asociación del lopinavir-ritonavir, perdonar los tecnicismos, pero no tengo otra manera de nombrar los fármacos porque ese es el nombre que tienen, que es un antiviral que se ha usado tradicionalmente para el tratamiento del SIDA, del VIH. Bueno, pues fijaros, este era el esquema de tratamiento que teníamos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que efectivamente, ¿por qué estaba soportado esto? Bueno, pues esto estaba soportado, y en este caso la hidroxicloroquina, porque allá por el mes de marzo hubo un estudio en lo que parecía que el uso de hidroxicloroquina se asociaba con una buena evolución de los pacientes con COVID. Pero meses más tarde, fundamentalmente a partir del mes de junio, empiezan a aparecer publicaciones en las que nos dicen, cuidado, el uso de hidroxicloroquina y sobre todo cuando se asocia con acitromicina, más que curar la enfermedad, puede provocar más muertes. Con lo cual, esto llevó a que las agencias reguladoras, la Agencia Europea del Medicamento de la parte europea y la Agencia Americana también del Medicamento de la parte americana, desaconsejaron el uso de hidroxicloroquina. Cosa parecida pasó con el lopinavir-ritonavir. Ya he dicho que es un fármaco usado para el VIH, aquí lo rescatamos para usarlo en el COVID. Bueno, pues eso se basó también en un estudio también del mes de marzo, abril, en el cual, bueno, parecía que los pacientes mejoraban con el empleo de este fármaco. Sin embargo, también a partir del mes de junio empiezan a salir publicaciones en las cuales dicen que el empleo del lopinavir-ritonavir que no hace nada en los pacientes con COVID-19, y cuando ya son estudios que ya están mejor hechos que los primeros, bueno, pues las agencias reguladoras nos desaconsejan su uso. De tal manera que ya veis, ¿no? Fármacos que hemos estado usando, no en primera línea, porque en primera línea podríamos hablar de que podría ser el ambiente ambulatorio, pero sí cuando el paciente tenía criterios de ingreso hospitalario, ahora su uso está desaconsejado, ¿verdad? Pero claro, cuando uno le da una vuelta de tuerca al tema y te metes en el ambiente, digamos, farmacogenético, que para eso está la farmacogenética, pues descubrimos que tanto la hidroxicloroquina como el ritonavir y el lopinavir están sujetos a un metabolismo por un determinado citocromo. El citocromo, para que lo podáis entender, bueno, ya sé que habéis recibido clases de esto, bueno, es, digamos, la ruta metabólica por la que pasa el fármaco para su metabolismo por el cuerpo, metabolismo en el sentido de o bien sacar su principio activo o bien acabar degradándolo. Pues fijaros, estos fármacos que hemos desechado, como digo, pues resulta que tienen un paso cruzado con otros fármacos que también hemos estado usando. Con lo cual uno cabe preguntarse, ¿los habremos desechado antes de tiempo porque ese fármaco lo hemos estado usando por un canal por el que también iban otros fármacos que también hemos estado usando? A lo mejor si hubiéramos seleccionado adecuadamente a los pacientes, probablemente hubiera algún subgrupo de pacientes que se seguiría beneficiando de estos tratamientos. Y sin embargo, los hemos quedado de momento marginados. Pues estas son cuestiones que estamos estudiando, estas son cuestiones que nos gustaría aclarar, y estas son cuestiones en las cuales la farmacogenética nos ayuda a poner un poquito de luz, ¿no? No toda la luz, pero sí poder aclarar grandes aspectos del tema. Y claro, ahora mismo nos hemos quedado con un arsenal terapéutico fruto de todo esto, pues que tenemos que decir que, bueno, que es un poquito limitado, ¿no? Porque tenemos fármacos para usar, tenemos fundamentalmente los corticoides, la dexametasona, como bien sabéis, tenemos también el empleo de un antiviral
más específico para este tema, como es el Remdesivir, pero evidentemente tenemos pocas opciones terapéuticas, o por lo menos no tantas como nos gustaría a los médicos, sobre todo con aquellos pacientes que empeoran, que empiezan a ir mal y que empiezan a tener un compromiso ya de índole, digamos, bueno, pues más sistémica, ¿no? Sistémica quiere decir en la cual se empiezan a estropear varios órganos y sistemas. Y bueno, yo casi que voy a quedar la presentación en este punto, porque bueno, a partir de aquí, mi compañero el doctor Rodríguez Vidigal, pues sí que os hablará un poquito más específicamente de los tratamientos de los que disponemos hoy en día en fin, y de las cosas de las que podemos disponer en el futuro, ¿no? Que bueno, que ahora, bueno, ya sabéis que estamos empezando a repuntar los casos de la enfermedad, pero bueno, que esperemos que no nos toque vivir lo que vivimos a principio de año. Y nada, quedo emplazado con vosotros para luego el turno de ruegos y preguntas, que estaré encantado de ayudar en lo que yo pueda y en lo que mis conocimientos me permitan. Y nada más, daros las gracias sin más. Bien, buenas tardes. Pues, muchas gracias al doctor Adrián Llerena por la invitación a participar en este aula docente, y muchas gracias a todos por asistir. Yo comparto con mi querido colega, el doctor Pizierro, pues la alegría por ver un auditorio tan lleno de personas con interés, el que, bueno, bien harían en aprender a lo mejor en los alumnos que tienen ahora 20 o 20 y tantos años. Intentaré no repetir contenido y, bueno, me ha gustado mucho la exposición de mi compañero. Creo que ha sido muy interesante y abre pues muchas ideas y cuestiones que se pueden debatir después. El otro día me comentaron una definición de virus que os transmito. Un virus es una mala noticia envuelta en proteínas. Un virus tiene un material genético, igual que tenemos nosotros material genético, que puede ser ARN o ADN, y está envuelto de un modo más o menos sofisticado por unas proteínas. Los virus necesitan de una célula para reproducirse, para replicarse, y mutan. A cierto número de replicaciones se modifican ligeramente sus moléculas, y también es una realidad que ahora estamos viviendo, se transfieren entre especies. Pero esto no es nuevo con el virus de Wuhan, con el coronavirus, con el SARS-CoV-2. Eso ocurre con otros virus. El virus del SIDA probablemente se transfirió a nuestra especie a partir del chimpancé. Otros virus se pueden transmitir por picadura de insectos. En fin, es algo natural la transmisión entre especies de los virus. Y el virus del coronavirus 2 es un virus emergente. El término de infección emergente se acuñó en 1992, el año ese de la Olimpiada y la Expo, pues se acuñó ese término para denominar a microorganismos que aparecen nuevos, que no se conocían previamente y que los descubrimos, o bien que causaban una enfermedad que aparentemente estaba resuelta, controlada y que reaparece, como por ejemplo el sarampión, o bien enfermedades que aparecen en lugares donde antes no existían. Está claro que, bueno, el virus del SIDA en su tiempo, en los años 80, fue un virus emergente, o el virus del Zika o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que ha habido solo menos de 5 casos descritos en España, son virus emergentes en nuestro medio, y el coronavirus SARS-CoV-2 lo es en todo el mundo. Estos son unas microfotografías electrónicas. El término coronavirus proviene de que la proteína espica o de superficie forma como un halo alrededor del virus. Esto sería, bueno, un ambiente sin células por medio, y esta es una preparación, la de la derecha, de epitelio respiratorio de una persona afectada por el virus, una neumonía por el coronavirus. Entonces se ven partículas víricas, que algunas están fuera de células y otras están metidas dentro de células humanas, células del epitelio respiratorio. Recuerdo de nuevo que es un tema importante a tener en cuenta. El virus puede ser mortal, pero la realidad es que en el 80% de los casos va a llevar a un cuadro grave. Probablemente el 40% sea totalmente asintomático y el otro 40% síntomas leves que requieren poco o ningún tratamiento.
algunas personas ingresan, un porcentaje de los ingresados van a necesitar un tratamiento intensivo con intubación y conexión a ventilador y, pues eso, más de un 10% de las personas que ingresan pueden fallecer y de todo el total de personas que se infectan por el virus puede estar en torno al 1,5% o así. Sabemos que, aunque el virus puede tener muchas manifestaciones diferentes, trombosis, por ejemplo, alteraciones del gusto, incluso lesiones cutáneas, cefalea, la manifestación más típica del virus y la que más preocupa y la que puede causar la muerte es la neumonía. En el centro tenemos una radiografía de tórax con sus en el centro está el corazón, y a ambos lados los pulmones negros, que como tienen que estar, el aire en rayos se ve negro. Y arriba vemos radiografías de tórax con lesiones con neumonía en ambos pulmones, lo que llamamos infiltrados parcheados, que es la manifestación típica del virus. Hay pacientes que en la radiografía de tórax no llegamos a ver ninguna lesión y al hacerle una tomografía computerizada, un TAC de tórax, vemos también los infiltrados en el pulmón. Esto sería pulmón normal y esto pulmón con infiltrados. No me resisto a contar un poquito qué ocurre dentro del pulmón. El virus lo inhalamos por la nariz o por la boca al respirar, baja por la tráquea, los bronquios y llega a los alveolos pulmonares, que son, digamos, los saquitos donde se intercambia oxígeno con la sangre. La sangre llega en capilares y el oxígeno está en esto que sería un alveolo pulmonar revestido de células. Pues aquí llega nuestro virus procedente de la boca o la nariz y el virus se une a receptores de las células. También se une a células inflamatorias, a macrófagos. Estas células producen unos mediadores, lo que igual han oído hablar en la televisión o en internet, la tormenta de citocinas, entonces atraen de la sangre a nuevas células inflamatorias, todas llegan ahí al alveolo pulmonar y se genera, por un lado, una neumonía. Todas estas células inflamatorias obstruyen, digamos, ocupan los alveolos que no pueden respirar y producen células inflamatorias que hacen que se generen más linfocitos y más inflamación en todo el organismo, con fiebre y con alteraciones analíticas. En realidad, la idea que se tenía inicialmente de las enfermedades infecciosas es que a alguien le llegaba una bacteria o un virus y eso dañaba sus tejidos. Y bueno, podíamos establecer esto es clásico, es del siglo XX, pero un poco antiguo ya, el triángulo de Davis. Un hospedador, que somos nosotros, un perro, un mosquito o un humano, un microorganismo, que puede ser una bacteria o un virus que daña al hospedador, y un antimicrobiano, un antivírico o un antibacteriano que ayuda al hospedador a defenderse frente al microorganismo. Pero la situación con algunos microorganismos y con el con el coronavirus en concreto es que el daño no lo genera solo el virus o el daño de los virus sobre las células, sino lo genera también la propia respuesta inflamatoria de nuestro organismo contra el virus. Eso es muy típico en este coronavirus que nos ocupa. No es que el virus destruya muchas células del pulmón, es que desencadena una respuesta inflamatoria que acaba siendo dañina para nosotros. Y ahora, con respecto al tratamiento, lo ha comentado el doctor Pigierro. A ver, ha sido difícil decidir qué tratamiento poner. Nos encontramos hace un año, en mayo, aquí en España, en marzo de 2020, con una enfermedad nueva frente a la que no había tratamiento. Entonces, había que decidir qué fármacos emplear basándonos en algunos indicios de que pudieran ser eficaces. Y empleamos pues, los fármacos que ha comentado el doctor Pigierro, porque habían demostrado ser eficaces en modelos experimentales animales o eficaces con otros coronavirus. Pero naturalmente, a la vez que utilizamos aquello que tenemos a mano, lo primero que dispongamos, porque con algo hay que tratar a los pacientes, hay que realizar estudios para obtener una evidencia contundente. Y por eso hay que realizar ensayos clínicos randomizados y controlados. Y hay que tener paciencia. No podemos saber qué es lo mejor para tratar el virus en marzo de 2020 y, eso sí, hay que estar abiertos
y con los oídos muy, muy preparados y la vista muy dispuesta para enterarnos de todo lo que va apareciendo, todo lo que se va publicando, para aplicar a nuestros pacientes aquello que sea mejor en cada momento. Y en medicina no se debe pensar rápido. Pensar rápido es una forma de reaccionar instintiva, un poco emocional, pero sin matemáticas, sin estadística, y eso puede ser útil pues si hay un incendio para salir huyendo, o si nos ataca, qué sé yo, en medio del campo vemos una serpiente, apartarnos y no pisarla para que no nos pique. Es una forma de pensar rápida que es útil desde el punto de vista evolutivo, pero no sirve para tomar decisiones en medicina. Para eso hay que ser más calculador y hay que analizar datos estadísticos, que son los que nos proporcionan los ensayos. El tratamiento de la enfermedad por el coronavirus incluye, bueno, podemos clasificarlo en 4 grandes partes. En primer lugar, las medidas generales y sintomáticas. Si alguien tiene fiebre, hay que ponerle un antitérmico. Si alguien está deshidratado, hay que ponerle sueros. Por otro lado, es fundamental el soporte ventilatorio. Si una persona tiene dificultad respiratoria y vemos que la saturación de oxígeno está baja, hay que aportarle oxígeno como sea, o con una mascarilla, o en casos extremos con un respirador. Hay que disponer, si es posible, de medicamentos que inhiban la replicación del virus, y por otro lado es necesario un tratamiento antiinflamatorio frente a esa respuesta inflamatoria que tanto daño hace a la persona infectada por el virus. Y hay que entender que las recomendaciones cambian. No es que estemos dando palos de ciego, es que cuando no se sabe nada, es imposible saber cómo tratar una enfermedad nueva, pero tenemos que cambiar las recomendaciones conforme nuestro conocimiento de la enfermedad cambia. Para eso necesitamos estudios observacionales que nos dan alguna información, pero sobre todo necesitamos estudios randomizados controlados. ¿Qué es un estudio randomizado controlado, así explicado de una forma sencilla? Digamos que en lugar de coger nosotros pues todos los pacientes que hemos tratado y ver qué circunstancias asocian a una peor o a una mejor evolución, significa que cuando nos llega un paciente, al azar, de un modo aleatorizado, le asignamos un tratamiento u otro, o bien un tratamiento o no tratamiento. Y así los resultados que obtenemos son mucho más valorables. También es importante hacer metaanálisis. Si tenemos un estudio con 500 personas y en otro hospital o en otro país tienen un estudio con 300 y en otro un estudio con 1000, juntamos todos y tenemos un estudio con un número mayor y la información que obtenemos es mejor. Y en este asunto de la COVID-19, pues todo el mundo ha recibido información de vías muy diferentes, de fuentes muy diversas, y hay que tener en cuenta que todas las fuentes no son igual de valorables. No es lo mismo utilizar como fuente un tertuliano que opina de todo, de política, que sabe mucho de economía, pero probablemente no sepa tanto de medicina, que utilizar las recomendaciones de las grandes sociedades científicas. De hecho, cada hospital teníamos nuestra recomendación, pero probablemente eran mejor elaboradas las recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas o la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que las que hiciéramos en cada hospital. ¿Cómo deberíamos tratar a las personas asintomáticas? Yo creo que eso es bastante sencillo. Cuando alguien no tiene síntomas, no se trata y punto. Aparte, nada ha demostrado que sea útil tratar a los asintomáticos. ¿Cómo tratamos a alguien que tiene un cuadro leve? Llamamos un cuadro leve a un cuadro en el que no hay dificultad respiratoria y que se puede caracterizar por tos, fiebre, dolor de cabeza, nunca sin disnea, sin que esté la saturación de oxígeno baja. Pues en este caso, por lo general, no es necesario ingresar y basta con el tratamiento sintomático, que sería tomar paracetamol si fiebre o dolor, básicamente. Y si alguien tiene pitos porque es asmático, pues utilizar un inhalador con corticoides habitual. En estos casos, sobre todo en personas de riesgo para tener una enfermedad grave, es muy útil pues monitorizarse con un pulsioxímetro la saturación de oxígeno, sin caer en la angustia. Y hay diversos estudios que se han planteado para ver si algún medicamento era útil cuando una persona se expone al virus, porque, por ejemplo, es el esposo de alguien al que se le diagnostica
el coronavirus, ¿qué hacemos con esa persona? Pues se ha ensayado con la hidroxicloroquina, a ver si dando la hidroxicloroquina a los contactos tenían menos riesgo de desarrollar la infección y no ha sido útil. Por otro lado, también ha habido estudios, sobre todo en Norteamérica, con sueros que llevaban anticuerpos monoclonales y podían reducir la necesidad de hospitalización, pero tampoco están recomendados. Y luego hay un estudio que todavía no se ha publicado, pero que puede dar algún resultado utilizando la colchicina, un fármaco que algunos de ustedes conocerán, que se emplea para los ataques de gota y también para algunas inflamaciones de la membrana que recubre el corazón. Y en personas, eso, pues con más de 70 años o con más de 60 años, pero con factores de riesgo, se le daba ese tratamiento y comparados con personas a las que no se le daba nada, parece que podía haber una reducción de la necesidad de ingreso. Pero esos son resultados que están todavía por ser pendientes de ser verificados. Entonces, básicamente, persona con síntomas leves, tratamiento sintomático y vigilarse. Respecto a los factores de riesgo, se han descrito muchos factores de riesgo para que la enfermedad por coronavirus tenga una mala evolución. Aquí presento datos de nuestro hospital. Son datos solamente recogidos hasta el 25 de octubre de 2020. Estamos en la actualidad recogiendo los datos de la ola más importante que hemos tenido en la provincia de Badajoz, que ha sido la de enero del 2021, pero aún no disponemos de ellos. Entonces, con estos datos, comparando aquellas personas que fallecen con aquellas personas que sobreviven, pues vemos que la edad es un factor de riesgo. Entonces, los fallecidos tenían una media de edad de 77 años y los que sobrevivieron una media de edad de 64. Pues claramente fallecen más las personas mayores que las jóvenes. No estoy diciendo nada que no se conozca. Entonces se vio que un factor de riesgo asociado a mayor mortalidad era ser mayor de 71 años. Eso no quiere decir que los mayores de 71 se mueran, no. La mayor parte de las personas de más de 71 años que padecen la enfermedad no se mueren, sobreviven. Incluso mayores de 80 años, probablemente 8 a 9 de los que padecen la enfermedad sobreviven. Es una enfermedad, y bueno, esperamos que conforme vayamos sabiendo más, pues podamos tratar mejor. Y luego factores de riesgo, pues son también los que en nuestro medio hemos descrito como factores de riesgo el tener una enfermedad cardiovascular, no ya hipertensión, sino bueno, pues infarto previo, enfermedad valvular importante, o tener un cáncer activo o ser diabético. Y bueno, estos son, pongo los términos que se utilizan en las revistas científicas, probablemente algunos de ustedes no lo conozcan, pero bueno, otros sí, y bueno, yo lo traduzco al lenguaje cotidiano. Cuando se hace un análisis multivariable, digamos que tratamos de comparar unas variables con otras y ponerlas todas juntas, pues está claro que en nuestro medio las variables que se relacionan más claramente con mortalidad son tener más de 71 años y tener algún cáncer activo. Este tipo de personas pues, tienen más riesgo de morirse 3 veces que aquellos que no lo tienen. Pero ya vuelvo a repetirlo, tanto quien tiene un cáncer activo como quien tiene más de 71 años, lo más probable es que sobreviva. ¿Qué hacemos cuando la enfermedad es moderada o grave? O sea, cuando alguien ingresa con una neumonía en los 2 pulmones. Pues hay que asegurar que tenga un buen aporte de oxígeno y pues vamos pasando. Inicialmente se utiliza una cánula nasal, si con eso no es suficiente se pone una mascarilla. Si con la mascarilla no es suficiente, utilizamos una cánula nasal de alto flujo, que se llama Airbo, y solo cuando, después de insistir mucho, no es posible conseguir una buena oxigenación, se plantearía la ventilación mecánica en UCI. Hoy en día se sabe que la ventilación mecánica debemos dejarla para cuando no hay más remedio, porque no se beneficia a nadie de iniciarla de un modo precoz. Y como medidas generales, esto podría ser una clase de medicina en la facultad, pero creo que todo el mundo con el grado de afectación, con el grado de sindemia, ¿no? No solamente es una pandemia, es también un problema social y psicológico de todos. Creo que todo el mundo puede saber lo más elemental del tratamiento de una neumonía grave por coronavirus. Entonces, hay que hidratar a la persona, hay que tenerla bien nutrida, hay que poner siempre un profilaxis con heparina subcutánea. Si alguien recibe un tratamiento para la hipertensión, para la diabetes
o para el tiroides, pues hay que seguir con ese mismo tratamiento. Si esa persona estaba recibiendo ya corticoides, hay que subir ligeramente la dosis. Y si es un trasplantado, hay que hablar con el experto en el trasplante, sea de riñón o de hígado, pues para ajustar la dosis del fármaco inmunosupresor. Y un dato importante, hablaba el doctor Pijiero, de que al principio en ese estudio francés de la Universidad de Marsella se utilizaba hidroxicloroquina y un antibacteriano, que es la acitromicina. Pues hoy en día se sabe que a un paciente que ingresa procedente de su casa con una COVID-19 no hay que darle antibióticos, salvo en casos excepcionales, por ejemplo, que tenga una infección urinaria o que se diagnostique en un cultivo una bacteria. De un modo sistemático no hay que darle. Y después hay que utilizar los antivíricos. Entonces quiero comentar a grandes rasgos lo que fue el estudio Solidarity, Solidaridad en nuestro hospital. Fue un estudio que promocionó la Organización Mundial de la Salud, comenzó en marzo de 2020, inicialmente aleatorizaba a los pacientes, o sea, cualquier paciente que llegaba con una COVID-19 y que estaba dispuesto a entrar en el ensayo, firmaba un consentimiento informado y al azar se le distribuía en tratamiento estándar, o sea, medidas generales oxígeno o cualquiera de estos antivíricos, remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir o interferón. Conforme fue pasando, bueno, en nuestro hospital participamos varios investigadores, los servicios involucrados fueron sobre todo medicina interna, neumología y patología infecciosa, cuando el paciente no necesitaba la UCI, y reclutamos pacientes entre julio y septiembre de 2020. Sí, quería señalar que algunos de los fármacos que empezaron a ensayarse, cuando se supo que no eran eficaces, dejaron de emplearse. Y cuando nosotros participamos en el estudio solamente teníamos dos opciones, o estándar, que era simplemente las medidas generales, o remdesivir. Bueno, pues participaron 400 hospitales de 30 países y más de 11.000 pacientes. Y se comprobó que ninguno de los antivíricos que se testaron, que se probaron, disminuía la mortalidad por la enfermedad. Con lo cual dije, oh, pues vaya rollo, qué resultado más negativo. Bueno, cualquier resultado es positivo porque nos da información. Ya algunos de estos medicamentos no se emplean. Quedó bastante duda con el remdesivir, porque aunque no disminuía la mortalidad, había una tendencia que no llegaba a ser significativa. Entonces se hizo un metaanálisis con otros estudios y se vio que claramente no reduce la mortalidad. Pero el remdesivir es el único antivírico que seguimos utilizando en la actualidad, porque aunque no reduce la mortalidad, en un ensayo se ha demostrado que puede disminuir el número de días de ingreso hospitalario, puede mejorar la situación clínica, aunque no disminuya la mortalidad, y en algún subgrupo de pacientes también puede reducir la mortalidad, con lo cual es el único antivírico que en la actualidad está indicado para el tratamiento. Esta gráfica muestra cómo hemos ido cambiando nuestros tratamientos a lo largo del tiempo, lo cual es totalmente correcto. En azul están los tratamientos, la frecuencia con que usábamos en los pacientes cada tratamiento durante la temporada primavera-verano, y en naranja el porcentaje del uso en la temporada del otoño. Entonces vemos que inicialmente se usaba la hidroxicloroquina, lopinavir, interferón, dejaron de usarse ya en la última temporada de otoño y empezaron a usarse más los glucocorticoides, porque se comprobó que estos medicamentos sí que reducían la mortalidad. Empezó a usarse el remdesivir y también el plasma convaleciente. Esta diapositiva trata de presentar los ensayos clínicos randomizados, controlados, los que tienen mucha evidencia, que utilizamos para decidir qué tratamiento empleamos con los pacientes. Entonces, antivírico utilizamos el remdesivir, porque ha demostrado mejorar la clínica y mejorar la evolución y reducir los días de ingreso hospitalario. Y es muy importante utilizar antiinflamatorios o inmunomoduladores frente a esa respuesta inflamatoria del organismo ante el virus. Entonces, la dexametasona, un tipo de corticoide,
una dosis de 6 miligramos, que equivale, para si alguno de ustedes se ha puesto alguna vez una inyección de Urbasón por una reacción de hipersensibilidad o por un ataque de asma, los 6 miligramos de desametasona equivalen pues, a 30 miligramos de Urbasón. Pues la desametasona ha demostrado reducir la mortalidad, entonces, pero solo en personas que tienen dificultad respiratoria. Entonces, todo el que ingresa con una neumonía con necesidades de oxígeno recibe tratamiento con desametasona. El tocilizumab es un inmunomodulador que actúa frente a esa respuesta inflamatoria y también ha demostrado reducir la necesidad de intubación y en algún estudio, aunque no está totalmente supervisado todavía, también disminuye la mortalidad. Luego se emplea de un modo muy extenso en la actualidad. El plasma convaleciente es el que se consigue a partir de la donación de sangre de personas que han padecido la enfermedad y tienen anticuerpos, que donan sangre. A partir de esa sangre obtenemos plasma rico en anticuerpos y aunque se habían depositado muchas esperanzas en este tipo de tratamiento, se ha visto que solamente tiene una eficacia clara cuando se emplea en los primeros días de síntomas. La colchicina, para dársela a aquellas personas que tienen todavía un cuadro leve para evitar que evolucione a un cuadro grave, no está todavía claramente indicado. Y bueno, y hay otros fármacos que empleamos y que pueden usarse o no dependiendo de las condiciones, pero tampoco tienen un ensayo clínico que claramente lo indique. Bueno, la evitamos. Esto es una copia. Estoy diciendo cosas como muy, muy profesionales, pero creo que con toda la información a la que están sometidas, la población general está sometida a mucha información del coronavirus procedente de la prensa, de internet, de televisión. A mí me gusta poner, aunque se entienda solo la mitad, la realidad que empleamos los profesionales que atendemos a los pacientes que tienen una neumonía y que sufrimos las dificultades del tratamiento para que tengan una idea real de lo que es la enfermedad y no una idea transmitida por personas que no han visto nunca a un paciente. Pero ni que decir tiene que nuestras recomendaciones se van actualizando periódicamente, como en todos los hospitales, y conforme tenemos más datos, pues vamos mejorando el tratamiento. Entonces, en un paciente que no tiene neumonía o no tiene necesidades de oxígeno, solo síntomas. Cuando se diagnostica o ingresa a alguien en los primeros 3 días de sintomatología y tiene más de 65 años, está indicado el ponerle un plasma de convaleciente. Y cuando hay una neumonía con dificultad respiratoria, siempre hay que poner desametasona. Si la duración de la enfermedad no es muy prolongada, se le puede utilizar el antivírico, Remdesivir, que aunque no disminuye la mortalidad, sí mejora la evolución. Si no mejora inicialmente o los marcadores de inflamación, los marcadores analíticos de inflamación son altos, hay que utilizar el inmunomodulador tocilizumab y en algunos casos también podemos utilizar otro inmunomodulador que se llama baricitinib. Naturalmente, estas recomendaciones seguro que nosotros mismos las vamos a ir cambiando conforme sepamos más de la enfermedad. Mirando hacia atrás, perspectiva que quiero transmitirles con la humildad de quien no tiene todo el conocimiento en sus manos, pero con el rigor y la fuerza de la evidencia de un año de artículos que se van publicando y de información que vamos obteniendo. En la primera oleada, hace ahora un año, utilizamos fármacos que podría ser que fueran eficaces y hicimos bien en utilizarlos porque podía ser que fueran eficaces. Entonces se entraba en denuncia a los pacientes de un modo más precoz. Empezamos a recoger datos observacionales que hemos mostrado ahora y empezamos a participar en ensayos controlados randomizados, que son los que ofrecen una información más útil. En la actualidad, pues en la actualidad no podemos utilizar fármacos que posiblemente sean eficaces. Tenemos que utilizar aquellos fármacos que han demostrado serlo. Hay que evitar intubar de un modo precoz a los pacientes, se intenta aguantar en la medida de lo posible. Tenemos que seguir recogiendo datos, hay que recoger datos. Un médico no solamente se dedica a tratar pacientes, tiene que recoger datos para disponer de la mayor información posible, de la mayor evidencia. Y hay que seguir participando en ensayos controlados, randomizados, que son los que aportan una mejor información.
Y por último, como pensamiento filosófico, aquella verdad, aquel pensamiento de Heráclito de Éfeso varios siglos antes de Cristo es ahora más real que nunca. Todo fluye, nada permanece. Muchas gracias.